Queridísimo narrador, cuéntame, ¿cómo surgió toda la idea del anonimato? Estuviste más de 100 episodios sin mostrar tu rostro y había una voz enigmática por ahí que decíamos, ¿quién será? Se formularon teorías, yo vi hilos en diferentes lugares de decir quién era el narrador, una cosa bastante impresionante. De repente en los comentarios decían, yo creo que es esta persona, yo creo que es aquella persona, y yo decía, no, su voz, la verdad, yo decía, no, es algo más, es alguien más. Y la verdad fue algo sorprendente y siento que fue algo que funcionó bastante. Cuéntame, ¿cómo decidiste 100 capítulos sin mostrarte ni nada? Fíjate que fueron varias cosas. Primero también lo de los hilos fue algo súper interesante, súper interesante. De este lado de la pantalla yo lo disfruté como no tienes idea. El- Fueron varias cosas. La idea del anonimato no surgió así de golpe. No, no era así. Originalmente yo aparecía en el podcast, pero tuvimos un problema técnico en el episodio número 1. Y en ese problema técnico no funcionó la cámara que me grababa y había dos opciones porque era como ya un momento decisivo de si continuábamos con el proyecto o no. Aun cuando es el inicio, es que había toda una historia de fondo y yo estaba en ese momento. Entonces la persona que invité y hicimos toda la grabación, se me hacía una falta de respeto decir, oye, vuelve a venir para que volvamos a grabar porque necesitamos hacer la segunda toma. Y dije, no, así va. Total que cuando lo aviento, la realidad es esta. El episodio no lo vio nadie. Estuvo 2 semanas en YouTube y tuvo 0 vistas. 0 vistas. Así, tal cual. Entonces, era el primer episodio. Y era un piloto. Porque en este piloto, pues, era una plática que tenía con esta amiga que desde hace muchos años yo conocía que ella vivía en una casa embrujada y conocía historias de diferentes personas que estuvieron ahí. Entonces dije, claro que aquí hay tema y podemos platicar, pero no existía ningún formato. Entonces, cuando ya lo veo, porque hago la edición, me meto en toda la parte de postproducción y lo subo. En ese momento era ¿cómo se dice? El hombre orquesta. Desde la idea, grabar, invitar, todo 100% yo. Y cuando lo subo me gustó. Y me vino a la mente una idea que en algún momento la conté en el canal, que era justamente una fogata de historias, pero era como que una imagen muy clara. Me imaginaba donde estuvieran personas acampando en un bosque con una fogata y de repente se acercaba un desconocido, se sentaba y comenzaba a contarles historias de terror. Y ellos, o sea, no podían estar tranquilos porque aunque las historias estuvieran fascinantes, no saben quién es esa persona ni cuáles son sus intenciones. Y de ahí surgió el personaje de Ice Murdoch, que es difícil que las personas lo noten, pero de trabajo detrás hubo como 6 o 7 construcciones del personaje. Entonces el personaje iba con diferentes intenciones, iba con diferente mentalidad, tenía un propósito diferente en la plática y todo eso al principio era como para ir encontrando realmente cuál era la esencia del podcast. Y poco a poco, como que el Ice Murdoch personaje caricatura fue desapareciendo y fue apareciendo el narrador. Entonces, digamos que uno, entre comillas, suplió al otro. Acuñado por Paquito Arias, ¿no? Él fue el primero que te dijo narrador, ¿no? Es que había un problema y esta está súper interesante. El problema era que no tenía nombre. O sea, yo tenía el título de Ice Murdoch, pero no lo había dado a conocer, ni lo había dicho, ni lo había contado. Era como dentro de mi proyecto ya estaba, pero no sabía cómo decirlo. Y Paco, el buen Paco, que le mando saludos al buen brother, él también en ese momento estaba despegando con su canal y tenía un par de episodios también en YouTube. TikTok se estaba moviendo un poco, yo también. Entonces lo contacto y le digo, oye, ¿y si hacemos una colaboración? Entonces nos ponemos como de acuerdo para hacer una colaboración, pero los dos no tenemos muchas colaboraciones. Creo que él aparece en mi episodio 6 o 7 o en el 10. Es en los primeros episodios que grabé fue con Paco y también aparezco en sus primeros episodios. Entonces grabamos para su canal y terminando me dice, oye, ¿cómo quieres que me refiera contigo? Y yo, carajo, no lo había pensado. Porque cuando venían los invitados era mucho más sencillo. Simplemente no decían nada. Nada más me decían como, ok, bueno, sí está bien. ¿A ti te ha pasado algo? Entonces solo se omitía la parte del nombre. Y con Paco fue, pues como va a haber una interacción más de host a host, tiene que cambiar. Y le dije,
Ay, no sé, pues la idea es narrar historias. Dice, ya, el narrador de lo que hablemos de lo que no existe, vámonos. Y se quedó. Entonces fue una locura. Sí, porque de hecho lo dijo, pero Paco lo dijo porque no había nada que decir, ¿no? Y donde lo dice, salgo del episodio y recuerdo que me quedo, suena muy bien, eso está padre, suena muy interesante y a la gente le encantó. Entonces lo acuñamos ya y las personas que venían, bueno, utilizábamos varias estrategias porque estaba muy divertido, pero ya te iré contando. Pero sí, de ahí sale el narrador con el buen Paco. ¿Cómo es que en algún momento dijiste, ahora sí voy a mostrar quién soy? Ya, mi cara, cómo va. Fue un problema enorme, porque es que había varias cosas a favor y en contra. Mm, Me gustaba mucho la esencia de no aparecer. Mucho, 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 me encantaba. O sea, el hecho de que me conocieran las personas nunca fue un gran interés. El hecho de que conocieran el trabajo, sí. Pero que me ubicaran a mí, que supieran quién soy, no representaba para mí como que el gran interés. Pero las personas sí querían saber quién era. Entonces la familia nocturna hacían las hipótesis, pero también me mandaban mensajes y decían, ya por favor, muéstrate, queremos saber quién es el que nos cuenta las historias, nos causa mucha curiosidad y comenzaron estas teorías acerca de quién era, ¿no? Pero también había mucha presión de parte de ellos para que apareciera. No lo sentí como tal una presión negativa, sino pues quieren conocerme y pues también son mi familia, entonces también me sentía como en ese compromiso de pues igual y sí, ¿no? Vamos a darnos a conocer. Pero también, por estrategia, al inicio, porque al inicio el canal no es lo que es ahorita. Al inicio del canal hacíamos una cantidad de esfuerzos enormes y aumentaba a 500 seguidores. Y otra cantidad de episodios y un montón de clips y lo movíamos por todas partes y contactábamos a muchas personas y 600 seguidores. Y era otros 2, 3 meses y 600 seguidores. Entonces, no crecía como gracias a Dios el día de hoy y a todo el esfuerzo de la familia nocturna y todo el cariño que me han dado, pero al inicio, pues era un proyecto que estaba iniciando y una propuesta extraña, ¿no? Entonces no aparecía un host, solo era una voz, todo el tiempo estaba el invitado, era muy incómodo para ellos que todo el tiempo estuviera una cámara, entonces todas estas cosas claro que me daba cuenta, pero era parte de la esencia y ahí es donde entró mi conflicto, me gustaba la esencia del programa y decía, donde aparezca la esencia va a cambiar. Y no sé qué sigue. No tengo la menor idea porque, pues ya, como bien lo dijiste, fueron más de 100 episodios con esta esencia. Entonces, por estrategia, en los primeros episodios, como estaba creciendo, pero era de una manera como tranquila, una velocidad corta, dije, cuando lleguemos a 100,000 suscriptores, voy a aparecer. Y pues yo puse mi sentencia ahí en ese momento porque dije, no, de aquí a que lleguemos a 100,000 suscriptores van a pasar 3 años. Y pasaron 7 meses. En 7 meses llegamos a 100,000 y ahí tenemos que aparecer. Y no sé si viste el episodio, pero me divertí demasiado en ese episodio. Gran estrategia, excelente estrategia que afortunadamente nos salió muy bien. Y ahora sí, ¿qué te parece si empezamos en tiempo y forma? Claro. Hola, ¿qué tal familia Remanchados? ¿Cómo están? Espero que estén teniendo una excelente noche, si es que son valientes, o excelente día, si es que le tienen miedo a los fantasmas. Como saben, yo soy Marle Marriaga y como acaban de escuchar y como acaban de ver, afortunadamente porque ya llegamos a más de 100,000 suscriptores allá con la familia nocturna, tenemos a Ice Murdoch, también conocido como el narrador. Cuéntame, ¿cómo estás? Mar, gracias a ti y a toda tu comunidad de remanchados. Les mando un abrazote, gracias por haberme invitado y darme este espacio para conocerlos, para dialogar. Estoy muy bien, muy entusiasmado y aparte como ya teníamos un ratito platicando tú y yo, me caíste súper bien, así es que esta plática va a estar bien padre. Tú también eres bastante agradable. La verdad es que allí lo ven contando historias de terror, pero es bien divertido, la verdad. Así que cuéntame, ¿cómo nace esta idea del podcast? ¿Cómo nace el decir, voy a hacer un podcast de terror? ¿Cómo sucedió todo esto? Ya, la realidad es que hay como... Es que es un proceso largo, es un proceso medio complejo. A mí me gustaba desde el inicio, desde que inicia Dross a contar terror, me fascinó. Lo que él hizo fue una locura.
fui fan así, pero era fan acérrimo desde el primer video que sacó de terror. O bueno, el primer video que yo vi que fue 7 films de Hollywood malditos o algo así. Y que hablaba de estas filmaciones que ocurrieron en situaciones. En fin, desde ese momento dije, esto me encanta. Ya conocía Mundo Creepy. No sé si salió antes o después o al tiempo, pero Mundo Creepy, los relatos me encantaban. Y yo era gran fan del terror. Entonces siempre hubo una espinita ahí que decía, quiero tener un canal, me encantaría contar relatos, me encantaría contar historias, pero como no me dedicaba a esto y no tenía tiempo para entrar, te estoy hablando que esto es en esos momentos como 2010, 2011, 2012, perdón, pues no me di la oportunidad. Compré equipo, se quedó ahí, revendí el equipo, volví a comprar equipo, se quedó ahí, revendí el equipo. Y entonces llegó un momento en el que dije, no, ya, o sea, yo estoy en otro giro, estoy en otra cosa totalmente distinta. Me gusta consumir eso, sí va a quedar. Pero por giros de la vida, terminé conociendo el tema de la locución, el teatro, el doblaje. Y me fascinó, o sea, me llenó tanto que dije, claro que quiero hacer algo relacionado con esto. ¿Qué? No sé. Por pandemia no había muchas opciones porque originalmente yo estaba orientado a locución comercial. Pero se cierran estudios, la cantidad a la que yo puedo intentar acceder para cuestiones de trabajo es mínima. Y entonces dije, bueno, en lo que las cosas llegan a la normalidad, porque hay que recordar que la pandemia se supone que era, creo que 3 semanas las que íbamos a estar como en una cuarentena. Dije, bueno, en lo que pasa ese golpe de 3 semanas, mes y medio, que terminó siendo más del año, dije, bueno, pues vamos a hacer proyectillos, ¿no? Y me puse, conozco varios podcasts e inicio proyectos, pero no son de terror. Quería conocer, no entendía nada de estos formatos, no entendía nada de TikTok, no entendía nada de eso. Entonces comienzo a hacer diferentes formatos. Estoy con cuestiones de psicología, que era lo que manejaba, cuestiones como de asesoría personal. También hago un proyecto que tiene que ver como con desarrollo humano, se pudiera decir. Hago otro proyecto que tiene que ver más bien con comedia. Y no funciona nada, pero hago una cantidad de episodios, o sea, soy muy intenso cuando las cosas me gustan, me comprometo cuerpo y alma y todo el día estaba consumiendo cosas relacionadas con cómo funcionar en redes, nada funcionó. Y hasta que llegó el momento y es donde entra el terror, ya cuando dije, ¿sabes qué? Pues si nada funcionó, ya llegó el momento de un trabajo formal porque la pandemia se alargó demasiado, ya no había ahorros en que sustentar este tipo de proyectos. Dije, bueno, pues si ya voy a quemar todas las balas, ¿qué no he hecho? Que no me quiero quedar con las ganas. O sea, que sí hubiera querido hacer desde el principio, pero tengo que elegir entre 1000 cosas, una. Y dije, así ya, esa sí fue una situación como muy clara, terror. Nunca he hablado de nada relacionado con terror, no he hecho ningún proyecto relacionado con terror, misterio, y me gusta porque viví situaciones de ese tipo, mi familia las vivió. Es un tema que en lo personal es, y no es el terror, es lo sobrenatural, es la vida después de la vida, el qué hay después de esto. Son dudas que han sido importantes en mi vida, inclusive el día de hoy. Y entonces ya, de ahí fue hagámoslo. Creo que si se quedó grabado, ahí va a estar, si no, se los comento. Cuando se sube el primer episodio, no hubo vistas. Entonces no iba a ser como que un proyecto ganador. Después tuve que encontrar otras cosas y a la gente le encantó y a mí me estaba gustando muchísimo lo que estaba pasando, pero no estaba pensado tanto como que para que creciera demasiado o que tuviera el formato que tiene actualmente. Lo que realmente me movía a mí era que estaba conociendo personas que tuvieron experiencias paranormales. Entonces me estaba moviendo como loco para que todos los que tuvieran una experiencia, y no me importaba si sabía narrarlo o no, viviste algo, yo quiero saber. Entonces eso me llevó a conocer a muchas personas y toparme con realidades que estaban muy pesadas. Yo siempre he dicho en el canal que el preguntarle a una persona, ¿te ha sucedido algo extraño, algo paranormal? Rompe el hielo y nos habla un poco de quién es esa persona. Dependiendo de la actitud, aquella persona que diga, no, yo no creo en esas cosas ni nada por el estilo, o sí, pero a mí no. O sea, habla muchísimo y me parece muy interesante que justamente surja desde ahí. Entonces la pregunta es, ¿crees en lo paranormal o en lo sobrenatural? Ok, mira, a mí no me gusta mucho el tener como un vocabulario súper definido.
Digo, esto ya te lo hablo así como totalmente César González. No me gusta tener el vocabulario definido. Me gusta tener descripciones, ser muy descriptivo con las cosas. ¿Por qué? Porque en el tema de lo paranormal depende mucho de la teología o tus creencias, el cómo las definas y qué palabras utilices para determinar o para quererte referir a algo. Como es un mundo muy diverso de muchas creencias, si utilizo un vocabulario específico, hay personas que instantáneamente lo aceptan y hay personas que instantáneamente lo rechazan. Porque les habla, les da un contexto. Ah, entonces él cree en esto, entonces él viene de esto, eso está mal. Y a mí, yo estoy más en un plan indagatorio, en un qué hay, no tanto definir. Entonces digamos que he escuchado palabras que definen como sobrenatural, preternatural, paranormal y sobrenatural y ¿qué más? ¿Qué más he escuchado? Bueno, cuestiones relacionadas con espiritismos, con muertos, con espíritus, con ángeles, con demonios, con seres elementales, con, seres féricos y dale y dale y dale y dale y dale. Pero diría que es una realidad invisible para la mayor parte de los seres humanos, pero de cierta manera sensible porque tienes contacto con ella de alguna forma, a veces por oído, a veces algunos por vista, otros son por sensaciones, otros son por cambios en los lugares y otros son, aunque no lo perciben en su cuerpo, ven cambios en su entorno. Ejemplo, se mueve algo, algo sale volando, se abre y se cierra una puerta, quedan marcas, huellas de manos, pies, cosas así. Entonces es una realidad que es invisible, pero deja marcas aquí de que está ahí como convergiendo de alguna manera con nuestro universo, nuestra realidad. ¿Qué es exactamente? No tengo la menor idea. No sé. Pero en definiciones hay buenas teorías y hay muchos planteamientos. Justamente ahí nace, me imagino, hablemos de lo que no existe, ¿no? Hablemos de lo que el nombre dices. Es que el nombre es un tipo como de juego de palabras. ¿Cómo vas a hablar de lo que no existe? Entonces, realmente es algo que es difícil de aceptar que existe. Pero el juego de palabras es, hablemos de lo que se supone que no debería estar existiendo, es que se supone que no existe. Se supone nada más, porque justamente nos acabas de mencionar que has vivido cosas Sí. paranormales al menos. Entonces, ¿cómo fueron esas situaciones? ¿Cómo fue esta situación paranormal que tú viviste y dijiste, ah, caray, eso que creíamos que no existe, hay que hablarlo prácticamente? Mira, algunas veces lo he contado, en otras ha sido como pocas veces, porque la mayoría de la gente, como me ha conocido por el canal de terror, quiere mis experiencias como más fuertes y a veces lo más fuerte lo entendemos como que sea más teatral y llamativo, ¿no? Y he tenido diferentes vivencias. Lo primero, mi primera experiencia no viene siendo del lado oscuro paranormal, es más bien como de un lado sobrenatural, como el contacto con lo que yo entendería que es Dios o es una esencia que está ahí. Y yo estuve muy activo en grupos de iglesia católica durante muchos años. Era un híbrido muy extraño, al día de hoy lo sigo siendo. O sea, tengo mi criterio por sobre mis dogmas. O sea, las cosas que yo entiendo, las cosas en las que creo intento entenderlas y si no las entiendo pregunto mucho. Soy muy curioso. Entonces, si algo me resulta incongruente o me resulta como que no lo termino de entender, no me caso con la idea del que está mal, sino que indago. Entonces, me topo con una situación muy extraña. Digo, soy un híbrido muy raro entre alguien que tiene creencias en lo espiritual, porque en mi familia lo creían 100%, pero soy muy racional, exageradamente racional, sobrepienso mucho las cosas, todo debe de tener algún efecto en la realidad, se debe de explicar de alguna manera, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, descubro, en mis escasos 15, 16 años, que las personas a muchas cosas que no entienden cómo funcionan le dan el perfil de lo paranormal y le dan explicaciones sobrenaturales. Pero veo que muchas de esas cosas sí tienen explicaciones y no son paranormales. Entonces soy muy escéptico pero muy creyente. Es muy raro este híbrido porque sí me he topado personas así, pero muchas veces como nos cargamos más un bando, ¿no? Yo me gustaba estar en medio. O sea, creo y no creo. Entonces, me pasan sucesos muy extraños en las iglesias, muy, muy, muy extraños, pero no alarmantes, desagradables, era algo muy bonito. En mis oraciones, que eran
en mi mente, en mi corazón, había momentos en los que vivía algún tipo de tribulación, un momento difícil en mi vida, una duda, un suceso que verdaderamente me estaba afectando y quitando la paz. Y en oración, de una manera absolutamente honesta, lo ponía. Y decía, bueno, si hay alguna manera en la que estás ahí, Dios, y me puedes responder, te lo agradecería porque no sé qué decidir aquí o no sé si estoy tomando una buena decisión. Y me ocurrió en muchas ocasiones que alguna persona se acercaba y me respondía en torno a lo que yo estaba pensando. Entonces, eso para mí era inaudito porque era muy específico mis preguntas. Y aunque la respuesta que me decían era genérica, o sea, entre comillas, iba exactamente el tipo de pregunta y yo hacía un juego mental. Me pasó en 3 o 4 ocasiones. Decía, si la respuesta 2 me hubiera pasado en la ocasión 1, ¿hubiera tenido el mismo efecto? Y era no. Si me hubiera pasado la respuesta 3 en la situación 1 o 2, tampoco. Si me hubiera pasado la respuesta 4 en cualquiera de las, tampoco. Y dije, fueron exactas. Entonces, es muy subjetiva la prueba. Al final estamos en un tema bastante subjetivo. Es mucho de impresiones personales. Pero así, dije, esto me resulta muy extraño. Y desde ahí dije, hay algo aquí. ¿Qué es? No sé. Pero creo que es algo que nos conecta y nos cambia nuestros corazones. Me pasaron cosas muy raras. Con esto yo no digo, y lo quiero dejar claro, soy alguien que hace más hipótesis que conclusiones. En algún momento conocí personas que estaban pasando momentos muy difíciles, muy, muy, muy difíciles. Pérdidas familiares, situaciones como de mucho dolor. Y me llegaba, me podía mucho, era algo que me afectaba. Pero también entendía y me quedaba claro que yo no podía hacer nada. O sea, que no era nada que estuviera en mis manos ni podía aportar algo. Aparte era un muchacho de 15 años, 16 años, entonces, ¿qué tanto vas a poder hacer por una familia que perdió a un familiar cercano? Pues estar ahí ya. Y recuerdo que en mis oraciones pedía y siempre decía cosas así como, si hay algo que yo les puedo decir, pues ponlo en mi boca, si no, darles paz en su corazón. Y recuerdo que pasaban cosas, no siempre, pero había ocasiones en las que había una sensación muy extraña dentro de mí, como un tipo de calor, una certeza, y me acerqué con alguna persona y empecé nada más a hablar y la persona se me quedaba viendo así sorprendida y dejaba de llorar. Y pasaban los años, y esto lo constaté muchos años después, que decían, es que al día de hoy tengo tan frescas tus palabras. Una persona que en su momento tenía 40 y tantos años, escuchando a un muchacho en la pérdida de un familiar muy cercano, no hacía nada de sentido y decía, es que ¿cómo sabías lo que me dijiste? Y yo no tengo ni idea de qué te dije. Simplemente fue como una sensación que aprendí a evocar, pero qué dije no tengo idea. Y después me pasaba que si alguien estaba pasando una situación muy difícil, que tenía mucho tiempo, y lo poníamos en oración y yo lo ponía como en intenciones en un grupo, al muy poco tiempo, pero estoy hablando de problemas graves y de mucho tiempo que estaban con eso, la persona un día llegaba y decía, ya no está. Como si le hubieran quitado la problemática. Estoy hablando de adicciones, cosas que son bien difíciles de tratar. Se quitaba. Y a largo plazo dejó de ser un problema en la vida de la persona. Y era como, no entiendo qué pasa aquí. Pero llegaba a la conclusión, o conclusión entre comillas, que es algo que mueve el corazón de las personas. Entonces, esos fueron como que mis primeras experiencias de decir, existe algo más que nos conecta, que está ahí, nos escucha o nos intercomunica y que nos afecta y que nos mueve, pero ¿qué es? No sé. A mí me encanta también decirle la voz de todas las cosas. Yo cuando era niña Ajá. me gustaba mucho jugar a si pasa esto, entonces esto, como si fuera si A, Perfecto. entonces B, ¿verdad? Efectivamente. Entonces, yo de niña me ponía a jugar como en la parada del camión y decía, si ahorita pasa el camión de armas en vez de pasar el camión a Tlatelolco, eh, mi mamá me va a comprar una paleta al rato, ejemplo. No pasaba el de armas, pasaba el de Tlatelolco y decía, no, no me la va a comprar. Y no me la compraba cuando ella me había dicho que me la iba a comprar, ejemplo, ¿no? O ya cuando crecí, ya empezó a ser un poco más complejo, empezaba a jugar con esto, con otras cosas. Por ejemplo, si cuando yo voy bajando hacia el andén del metro, imaginemos, el metro va vacío, esa es una señal de que me va a ir bien en mi examen. Y el metro iba vacío y me iba muy bien en mi examen.
Cosas, por ejemplo, hasta que ya se empezó a volver ya un poco más complejo aún. Y ya empezó a hacer, a ver, sí, am, digamos, si llega la maestra justamente a la hora, eso significa que entonces tal persona me va a invitar a salir hoy. Ok. Llegaba la maestra a la hora, algo, yo cada vez lo hacía más complejo, sabiendo que la maestra jamás llegaba temprano, como si se ocurriera, como si yo le pidiera a Dios, al universo, al cosmos interconectado, una señal más clara de lo improbable, que cada vez fuera menos probable lo que sucediera y que si así pasaba, era una señal de algo que iba a suceder después. Y efectivamente, la maestra que siempre llegaba tarde, llegaba a la hora puntualmente y hasta me acuerdo que dijo algo como, ahora se hizo temprano. Y yo dije, incluso a mí me ha sucedido que no debo de ir a algún lugar porque después me entero que a lo mejor hubo un accidente o no me convenía ir a ese lugar en ese preciso momento. Y entonces ocurre algo que me retrasa, ocurre algo que me dice, no vayas, no vayas, no vayas. Y yo digo, ¿qué está pasando? Hasta que ya veo y digo, ah, solamente que cuando era adolescente yo me negaba. Ya después, ya que lo vi 10 años después, dije, gracias a Dios que me pusiste todos los obstáculos frente a mí para que no sucediera, ¿no? Por ejemplo. Y ahora me parece muy interesante que menciones esto que los seguidores del podcast siempre piden, que es que las historias siempre sean súper complejas, teatrales, demonios, fantasmas, llorona, la cegua, cosas que la verdad sí son muy impresionantes y sé que personas han vivido efectivamente, pero Sí. a veces no significa que el hecho de que nuestras experiencias sean con demonios o algo un poco más oscuro, no significa que tengamos como ese tipo de experiencias paranormales, ¿no? Bueno, es que fíjate que tuve como diferentes tipos de bienvenidas a este tipo de mundo, del mundo paranormal. Me di cuenta que está esta parte llamativa, externa de los fenómenos, pero también hay una parte muy sutil. Lo que estás diciendo es sumamente interesante. De hecho, más adelante tenemos que platicar al respecto, igual fuera de cámaras. Está muy interesante lo que me dices. El, yo descubrí que en mi persona, porque también he visto que en cada persona es distinto, notaba unas esencias, me gustaría llamarlas así, esencias, de diferentes formas. Y fui notando que existen diferentes esencias ahí. Pero la exteriorización de esas esencias a veces se parece, pero no es lo mismo. Entonces, a veces viendo cosas que parecían buenas, algo me daba ahí la impresión de que algo aquí no está bien. Pero parece bueno y parece algo bonito y parece que es de Dios. Hay algo aquí que está extraño. Y no es lo que estoy viendo, es algo. Es algo interiormente que me está causando algo extraño. Bueno, y con el tiempo normalmente acertaba. O sea, sí iba muy de la mano con esas pequeñas intuiciones. Entonces me di cuenta que este mundo también, en sutilezas, pero cosas muy sutiles. O sea, si le pusieron grosor, es el grosor de un cabello. Que necesitabas tener una percepción muy aguda e irla agudizando para decir si eso no es. Esa voz interior, distinguirla del resto de voces que todos tenemos, ¿no? De nuestras introyecciones, nuestras inseguridades, nuestros pensamientos, y había algo más ahí. Y distinguir ese algo más no era cualquier cosa, porque podía ser yo haciéndome ideas. Entonces eran ejercicios muy interesantes que tuve, pero todo iba en el mundo de las sutilezas hasta que estuve en una casa en Michoacán. En una casa en Michoacán me fui de vacaciones. Me voy con un amigo. Es un amigo súper serio, súper serio. Este amigo serio es al día de hoy mi mejor amigo y tenemos muchas pláticas, pero es un tipo al que no le gusta como jugarle bromas a los demás y es muy formal. Este brother, cuando vamos rumbo a esa casa, me dice, oye, se me olvidó decirte algo y esto en serio. Hay personas que me han dicho que en esa casa asustan. A mí jamás me ha pasado nada y he estado muchos años ahí. Y le dije, es como que me estás jugando una broma. Y me dice, no, 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 tú me conoces, te lo estoy diciendo porque si llega a pasar algo, me voy a sentir mal conmigo mismo de que no te avisé. Yo, bueno, no te preocupes. La verdad es que no me considero miedoso, ni tampoco creo que vaya a pasar nada. Fuimos al lugar y estando ahí, había una habitación. Te voy a dar detalles que nunca he contado de esta historia. Ya que sí, vamos a dar aquí la primicia. Pasaron cosas desde el momento uno que llegué, pero fueron cosas que no tomé en cuenta ni les di tanta importancia. La primera es que cuando entro a esta casa, mi amigo me contó de una anécdota que pasó hace muchos años en las que tuvo un sueño muy extraño,
en la que en una sala había unas calaveras y las calaveras danzaban alrededor de una mesa, salían del cuarto, lo tomaban de la mano y lo traían a la fuerza y veía que había como un ataúd. Esa mesa se transformaba en un ataúd. Al final los sueños son inverosímiles. Y él le daba un pavor, le daba muchísimo miedo. Cuando entro a la casa, estoy como viendo el lugar, pero siento algo muy desagradable del lado izquierdo y le dije, ¿ese es el cuarto en el que te pasó el sueño? Y me dice, sí. Y yo, sí, se siente algo ahí medio raro. Que no sé, pero era un cuarto extraño, o sea, tú llegabas y era un cuarto normal, las cosas que tenía ahí eran normales, pero había algo ahí que era distinto al resto de la casa. Arriba, en ¿cómo se puede decir? Un balconcito que tenía interno, un balconcito interior, tenían una biblioteca. Y en la biblioteca había una vitrina que tenía llave. Y a mí me gustaban mucho los libros, muchísimo. O sea, yo iba a bibliotecas y me ponía a ver, me ponía a oler, desde el aroma me encantaba. Y después llegaba, veía los títulos, ver que las cosas estuvieran acomodadas, los colores, los autores. Y me gustaba, era como que algo muy, muy agradable. Cuando supe que había una biblioteca, voy arriba, pero siento que hay algo en ese vitral. Y es como, ay, hay algo raro. Entonces veo que tiene llave. Y no recuerdo qué vi, porque fue un libro, pero que dije, esto está extraño. O sea, ese libro está raro. Hasta ahí van estas primeras cosas. Lo siguiente es que en el segundo o tercer día, estamos desayunando, volteo hacia una puerta que da al exterior de la casa, a una cochera que tenían, y veo a una mujer vestida de negro, pero fue algo así de 2 segundos. Volteo, veo como una silueta negra de una mujer con un velo, regreso, y reacciono muy tarde y fue porque hay una mujer ahí y porque está vestida de negro. Volteo, no hay nada, me cayó la boca, sigue el día. ¿Por qué? Porque también sé que hay muchos efectos visuales que no tienen nada que ver con apariciones. Y dije, te digo, yo era muy racional, entonces, me estoy haciendo ideas. La historia de él, tampoco hay tantos lugares aquí para que sea en otro espacio. Son ideas que yo traigo. Si es que no pasa nada, no va a pasar nada. Pero y aquí entra, lo que sí pasaba es que ya había más personas, no éramos los únicos. Había un grupo de chicos de 20, 25 años. Y este grupo de chicos llevaban ahí más días que nosotros, como 2, 3 días más. Y ellos hablaban que los estaban asustando en la noche. Que habían escuchado voces en un closet. Que una chica sintió que la tocaron en el trasero en la noche. Y todos se reían, pero decían que sí vieron que había como la mano de un niño marcada en la pompa. Entonces la chava estaba como... Es que estuvo muy raro y me sentí muy incómoda, que otra amaneció como que con una mordida y entre ellos se veían asustados, no se veían que estuvieran como jugándose una broma. Entonces, bueno, va así la situación, ¿no? De esto está extraño, mi mente racional dice te van a jugar una broma, te están preparando todo el terreno para aplicártela y no te vas a poder quejar porque pues es la casa que asusta. Y dije, claro que sí, no pasa nada, veremos qué hacemos en el momento. Sigue pasando la semana. Y va a haber un día en el que vamos a ir a un parque nacional. Y era mucho ejercicio y como puedes ver, pues así como que un Adonis para el ejercicio no soy, en ese tiempo tampoco. Entonces, mi amigo me dice, oye, mañana es el viaje al parque, pero hoy en la noche todos se están poniendo de acuerdo y quieren ir a tomar y van a tomar en serio. Vamos a hacer fiesta. Y yo le dije, no, si me cuesta un chorro hacerlo del Parque Nacional en buenas condiciones, en malas yo no la voy a armar, así es que yo mejor me voy a dormir. Y mi amigo me dice, sí, está bien, tú vete a dormir. Me voy a la casa, ya tenemos varios días ahí, la casa está hermosa, padrísima, salvo esas 2 situaciones que no tuvieron relevancia, porque pues, no afectaron en nada la experiencia ahí, todo es genial, voy, me doy un baño, salgo, empiezo a leer un libro, me entro un poco de sueño, me acuesto en la cama y ahí empezó la pesadilla. Estoy totalmente despierto, estoy acostado en la cama y escucho cómo abren la puerta al final de un pasillo. Esa puerta se abre, se cierra y vienen unos pasos descalzos por todo el pasillo. Descalzos es porque reconocía muy bien, yo me gustaban mucho los efectos Foley. Entonces los efectos Foley son los efectos en las películas en los que, ¿cómo puedes hacer que suene como unos pasos? Y, madera con esto y... Bueno, pero para que parezca que están mascando, toma esta hoja y hazla crujir cerca, pero ponle... Entonces, como me gustaba ese tipo de cosas, reconocí el tipo de sonido y que lo podía provocar. Y ahí es paso descalzo, es pie descalzo, es piel contra el piso. Y empiezo a escuchar los pasos,
pasan justo enfrente de la puerta en donde yo estoy, y voy notando ok, se está alejando, aquí está en la zona de televisión, aquí está la zona de la cocina, y escucho dónde entran, y yo, ok, entro en la cocina, y después se escucha pero el sonido era metálico, y ahí había un mueble metálico muy grande, un refrigerador muy antiguo. Y dije, qué raro, ¿por qué le pegan al refrigerador? Y en eso los pasos se escuchan donde salen de la cocina, vienen de regreso, pasan por mi puerta, llegan al final del pasillo y digo, ahí va a abrir la puerta, abre la puerta, se cierra la puerta de golpe. Dije, qué extraño. Pero bueno, no pasa nada. Y en eso suenan donde la vuelven a abrir y la cierran pero más fuerte. Y donde la cierran fuerte la azotan. Y se me hace extraño porque ahí cuidan las cosas. Cuidaban muchísimo esa casa. Cada una de las cosas que están había cosas antiquísimas y todo parecía nuevo. Los pasos vienen por el pasillo, pero ahora vienen más fuerte y más rápido. Vienen. Llegan a la cocina. De regreso. La puerta se abre, se cierra. ¡Pah! Y ya dije, ok, eso está muy extraño. O sea, aquí ya está, esto ya no tiene sentido. Vuelven a abrir la puerta, la cierran, pero con un azote ya como queriéndola destrozar. Me levanto de la cama y me asomo porque desde donde estoy sí puedo ver hacia afuera de la puerta. Y dije, no, pues, alguien se metió o me están jugando una broma, ¿qué pasa? Y escucho los pasos que vienen, pero rapidísimo. Cruzan por la puerta hacia la cocina otra vez y no veo a nadie. O sea, pasaron ahí y no había absolutamente nadie. Dije, ¿cómo? O sea, acaban de pasar por la puerta y empiezan a golpear el refrigerador. Vienen de regreso, me asomo, vuelven a pasar por la puerta, pero no hay nadie. Y veo el pasillo completo. Entonces me paro, volteo, veo completo hasta el fondo y se escuchan los pasos, pero no hay nadie. Entonces estoy como, ¿qué carajos es esto? Y en ese momento me entra un miedo enorme porque ¿en qué situación estoy? No entiendo. O sea, ¿qué está pasando aquí? Mi cabeza no daba porque es algo totalmente irracional. Es algo que no debería de existir ni de pasar. Y en eso la puerta empieza a azotarse y nada más se escucha donde la cerradura se abre, se azota, se abre, se azota, se abre, se azota. Y los pasos están en el pasillo, yendo y viniendo. Pa, 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 pa. Y la puerta, bueno, el refrigerador está pa, pa, pa. Entonces, me entra, es tanto el estruendo que escucho que estoy como, ok, estoy perdiendo el control, estoy entrando en un ataque de pánico, necesito hacer algo, tomo una cobija y me tapo intentando como ordenar ideas, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y en eso los pasos entran en el cuarto. En ese momento me tapo para estar como, cubro mi cabeza con una mantita y eso es nada más como que intentando ordenar ideas. Estoy a punto de perder el control, a punto de un ataque de pánico y en ese instante donde me cubrí el rostro, entran los pasos en la habitación. ¿Y de dónde entran los pasos en la habitación? Fue no te pases, no te pases, no te pases. Y se escuchan paso tras paso, tras paso, tras paso, como si fueran muchas personas entrando. Y era una sensación de que estaba rodeado por personas, pero veía a través de esta cobija que me había puesto y no había nadie. Entonces, me da mucho miedo, pero yo ya para ese tiempo tenía mis creencias espirituales. Y dije, bueno, esto es algo, parece que es del tipo espiritual. Así es que comienzo a pensar, no expreso nada con la voz, y pienso, Padre Nuestro. Y donde pienso eso, se acabaron los sonidos. Entonces mi cabeza se parte en dos. Por un lado sigo rezando y por el otro lado estoy, no manches, esto es algo malo, no te pases. O sea, se acabaron los sonidos cuando empecé a rezar en mi mente. Y bueno, cuando dije amén, todos los sonidos regresaron al instante. La puerta así de golpe, los pasos en el pasillo, el refrigerador. Y ahí dije, no, tampoco me voy a prestar a esto. Me paré y me salí de la casa. Dije al diablo. Ya. Y al diablo, sí, que fíjate que al día de hoy hay una explicación ahí media extraña que me he topado, que tal vez no era del tipo así demoníaco lo que me topé ahí, pero todavía estoy ahí en qué habrá sido, quién sabe, pero sí fue la entrada a algo aterrador, que dije, ¿qué es? No sé, no debería estar pasando este tipo de situaciones, no tiene ningún sentido. Entonces, esa fue como que la primera situación aterradora que me pasó a mí. ¿Y les contaste a las personas con las que ibas lo que sucedió? Ah, claro, Omar. O sea, me fui con mi amigo, salí, me fui al patio, porque ellos estaban en un patio muy grande y ahí era donde estaban tomando. Me voy derecho con él y muy molesto le digo, me jugaron una broma. Al final estaba rechazando la situación como de índole paranormal. Y mi amigo se me queda viendo y me dice, güey, ¿cuál broma? Voltéalos a ver. Y los tipos estaban así, mira, así como está Mar, los acaba de describir perfectamente. No,
noqueados. Y él no había tomado nada por la vuelta que teníamos al parque. Entonces al día siguiente vamos al Parque Nacional, regresamos. Y yo sigo como negándome ante esta situación de que había ocurrido algo del tipo paranormal. Y le dije, mira, a mí me jugaron una broma, así es que me vas a ayudar a regresarles la broma. Y me dice, entiende que no fue una broma, pero, pues, ¿qué estás pensando? Igual le hacemos una broma. Y le dije, mira, ya sé, solo quiero regresarles la que me aplicaron. Vamos a reproducir, te digo que me gustaban los efectos Foley. Vamos a reproducir todos los sonidos cuando ellos estén adentro y ya. Y me dice, bueno, ¿cómo? Súbete al techo, ponte a caminar en el techo, van a escuchar los pasos y nada más empieza a caminar cada vez más rápido y listo. Y yo me voy al piso, a esta estancia que te dije que era la biblioteca, y en esas estanterías que tienes de metal voy a pegarles para que generen eco y va a sonar como el refrigerador y ya. Como no son ellos haciéndome la broma, se van a asustar y yo tranquilo. Me dice, bueno, pues está muy simplón, pero veamos qué ocurre. Entonces estos chicos entran a desayunar. Le digo a mi amigo para que se vaya al techo y empiece a caminar. Yo me voy a la biblioteca, comienzo a escuchar los pasos en la parte del techo y reaccionan las personas. No manches, ¿qué es eso? Y yo comienzo a pegarle a estos estantes metálicos y empieza a sonar pum, 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 porque hacía un eco enorme por donde estaban colocados. Y dice, no manches, otra vez, ruidos en la casa, y se salen todos corriendo. Entonces yo estoy así de que ja, me la vengué. Me bajo de la biblioteca, mi amigo está al pie de escalera y le dije, qué raro, te bajaste demasiado rápido porque la subida del techo era por un lugar que estaba bastante alejado. Me dice, no me pude subir. Y yo, ¿y qué eran los pasos? Y me dice, también los escuché, pero no era yo. Y me dice, todos estaban abajo. Pues me volvieron a asustar, me regresaron la broma. ¡Wow! No lo Sí. puedo creer. Eso me... Sí, estuvo feo. O sea, lo cuento y me puedes ver sonriendo. En ese momento tardé, o sea, me quedé como 2-3 días más en esa casa. Yo no podía dormir con la luz apagada, no podía estar solo dentro de la casa. Sentía todo el tiempo que me estaban observando, estaba todo paranoico. Cuando regreso a Monterrey, soy un manojo de nervios. O sea, y es como, ¿qué sucedió y qué no vuelve a suceder? ¿Y qué lo provocó? ¿Y qué era lo que estaba pasando? Y así. Entonces sí fue muy traumático en su momento. Pero ya pasaron muchos años. Muchas preguntas, pocas Claro. respuestas. Eh, esta casa, ¿pasó algo paranormal ahí? O sea, el sueño, ese sueño que tuvo tu amigo justamente a mí me da un sentido de que algo malo pasó en ese lugar. Y si fue la forma de su cerebro interpretar ciertas formas, interpretamos todo lo que tiene que ver con sueños y demás. O sea, ¿pasó algo en esa casa como para que existieran este tipo de ruidos extraños y estas entidades? No. El terreno, o sea, pudo haber pasado en un remoto pasado cuando ni siquiera la ciudad existía, porque el terreno ellos los compran cuando no hay nada antes, y toda la zona de ahí, los terrenos no estaban construidos, y la fueron construyendo poco a poco sus papás, durante muchos años. Fue una casa que ellos tenían como para vacacionar cada cierto tiempo, una quintita, y tardaron, no sé, 20 años en ir haciendo adecuaciones para tenerla como querían. Era como su inversión de vida. Entonces, la familia de mi amigo es una familia como muy noble, muy buena gente. Entonces, con las personas que trabajaban para ellos, todos terminaban muy agradecidos con ellos, porque les tenían muchos detalles. Entonces, y son una familia que tiende a tener muy buenas relaciones a su alrededor. Son personas que los estiman siempre, porque son muy lindas gentes y tienen siempre detalles con las personas alrededor. Entonces, no había nada como para decir, tenían un enemigo que les enterró algo, ocurrió algo trágico en la... Pues no que se supiera, pero sí ocurrieron situaciones, pero son situaciones extrañas. Está el sueño que te comenté, que eso le pasó en su, creo que infancia, adolescencia, y cuando empiezo con el podcast, mi amigo comienza a preguntar a la familia y salen 2 historias de la mamá en esa casa. Entonces, mi tía cuenta que cuando sus hermanos mayores eran chiquitos, ocurrieron 2 cosas muy, muy extrañas. Creo que fue con ambos sucesos. Había una habitación, no es la habitación en la que yo me quedé, es una habitación contigua, y en esa habitación tiene solo una ventana que da al exterior, pero ya tenían como un tipo de malla.
Entonces tú abrías la ventana, pero no podías salir al exterior y nadie podía entrar. Y la malla estaba muy bien sujeta. Ahí tenía una cuna. Y la cuna era de barrotes altos de madera. Muy pesada. El bebé tenía mes y medio y ni siquiera alcanzaba la parte de arriba del barrote. Ella llega a la habitación, trae al bebé, lo pone en la cuna, sale y algo tiene como una corazonada de que se regrese casi al instante. Entonces sale, da 2 pasos, regresa y cuando entra, el bebé está debajo de la cuna. Y fue para ella así como, ¿qué está pasando? Pues con mucho miedo fue, lo agarró y se sale de ahí. ¿Pasan años? Bueno, no. Es que tiene 2 hermanos. Yo creo que porque sí pasaron años entre una y otra. Creo que una le pasó al hermano mayor y la otra le pasa al hermano menor. Y la otra situación fue en el mismo lugar, misma cuna, porque viene el otro niño. Y entonces está el bebé, lo dejan en la cuna. No había pasado nada más. O sea, en ningún momento como para que tuvieran miedo del lugar. Pues fue una situación extraña y... Si la pensamos bien, con el ritmo de vida que todos tenemos, trabajo, pendientes, etcétera, pues es un solo suceso, ¿no? Se te olvida. Entonces, ella ya no tenía consciente de eso. Y un día va con el bebé, supongo que era el hermano menor, lo deja en la cuna, y en la esquina de ese cuarto tenían ahora una mecedora bien pesada, y lo utilizaban a veces para estar en compañía del bebé leyendo, descansando, y ya. Al final, vuelvo a decir, era una tipo casa de vacacional, entonces algo rusticón la cosa y desconectarse un poco de ciudad y así. Entonces está la mecedora, ella deja al bebé pero no se sienta en la mecedora, se sale de la habitación y algo le dice así como regrésate. Da 2, 3 pasos y algo tiene una intuición, regrésate. Es una persona muy sensible, ya, pero muy sensible en todos los temas emocionales, temas espirituales, es muy cercana con las personas, entonces hace caso a sus intuiciones y son acertadas. Se regresa al cuarto y donde regresa, la mecedora está dentro de la cuna del bebé. No. Sí. Y ella no, pues corrió con el niño, lo sacó de ahí. Igual, como son 2 eventos aislados y estuvo ahí muchas ocasiones, no consideraban que fuera una casa embrujada. O sea, porque son 2 eventos y pasaron muchas personas por ahí, invitaban a familias, invitaban amigos. Pero cuando él me dijo eso, ya había más relatos, pero me dice, yo no los conozco, solo mi familia, o sea, como que tiene presente que en la casa pasan cosas y que ya ha habido personas ahí que les han pasado y al día de hoy no hemos encontrado los relatos del resto de personas que hayan vivido ahí. De hecho, estos chicos, los que te digo que coincidimos, nunca supe que vivieron, mi amigo tampoco, y el hermano del que fue el que los llevó, le pregunté hace poco, oye, y me dice, no, pues ya pasaron 20 años, no me acuerdo, sabrá Dios. Dice, pero déjame ver si localizo alguno y nos cuenta qué fue lo que vivieron ahí que les daba tanto miedo. Y no has encontrado. O sea, no No, los no he has encontrado. localizado. Sé que sí hay, porque sí tenía una vibra bien rara la casa. O sea, puedo asegurar que no fui el único que me pasaron cosas, más por las reacciones de estos chicos. O sea, estos chicos no estaban actuando, estaban muertos de miedo. Y de hecho una de las chavas empezó a gritar, yo ya estoy hasta la madre, ya me quiero regresar, ¿por qué me trajeron a este lugar? Y se fue corriendo y empezó a hacer maletas. Y fueron a calmarla y por la broma que le hicimos mi amigo y yo, mi amigo, por los pasos del techo que era que me la jugaron. Pero pues así pasó. ¿Y no has pensado en regresar, buscar la forma de regresar ahora que tienes el podcast y todo esto? Fíjate que volví a ir a ese lugar como 5 años después y no podía dormir. Y no soy un sujeto miedoso, pero era una sensación de alguien, o sea, apagaba la luz y al instante, o sea, sentía que alguien se paraba como a 2 metros de mí y me estaba viendo. Súper desagradable. Y no era la misma habitación, era otra. De hecho, llegó el punto que mi amigo me dijo, oye, tienes la luz prendida toda la noche y se ve debajo de la puerta para todos los cuartos, o sea, como no está chido. Y tuve que buscar opciones porque apagaba la luz y sentía donde alguien se paraba enfrente, estaba horrible. Pero al final también decía, pues puede ser sugestión por lo que me pasó hace tiempo, es el mismo lugar y lo recuerdo perfectamente. Entonces no sé. Y ahora con el podcast, volver a ir ahí, le pienso, porque he estado como en lugares contaminados y no me ha ido muy bien. Entonces es como, ¿para qué me estoy poniendo en riesgo? Sé que esas cosas existen y para qué ir a la cueva del lobo. Hay personas que son muy insensibles y que no les pasa absolutamente nada, no ocurre nada.
Yo no digo que sea el tipo más sensible, pero sí he estado en lugares contaminados y la contaminación me trae una parte. Así es que no tengo mucho interés. ¿A qué te refieres con lugares contaminados? Existen diferentes tipos de energías y me he dado cuenta que ciertos tipos de energías funcionan como un tipo de virus y friegan a las personas, las enferman, las dañan, mentalmente es como, ves cosas que en psicología los notas como unos cuadros clínicos, pero que surgieron de la noche a la mañana y tiene que ver por haber estado en un lugar. Hay muchas historias, yo conocí una amiga de Ecuador que ella les piden filmar una película de terror. Ella estudia comunicaciones y para terminar una clase les dicen, tienen que hacer un corto de terror porque ustedes eligieron el tema del terror, pero tienen que buscar una locación que dé miedo, entonces hagan algo bien. Bueno, pues se ponen de acuerdo, son como 6 personas y van a una iglesia abandonada que la gente contaba que estaba en medio de las montañas donde ella vivía y que la gente contaba que estaba maldita. Y dijeron, pues ya, pues vamos ahí. Nadie creía en de esas historias. Van para allá, va todo el grupo. Esta chica dice, desde que llego yo sentí algo y no me bajé del carro. O sea, yo me quedé ahí. Era una sensación de miedo, pero algo horripilante, como si el lugar estuviera mal. Dice que cuando ella llega, o sea, al instante, estaba totalmente despejado y se estaciona el carro y todo se llena de niebla, pero así instantáneo. Entonces eso le dio como que todavía más miedo. Total que ella se queda en el carro, se queda también un chico que es el que va a manejar y se bajan los otros, no recuerdo si eran 3 o 4 miembros más. Van entrando a la iglesia y después ya ella sabe el resto del relato por las personas que se bajaron. Dicen que uno, o sea, donde iba acercándose a la iglesia, empezó a actuar medio extraño, errático, y era un tipo totalmente normal. Y empezó a actuar como, caminando como zombie, y después se fue caminando muy rápido, y le gritaban de que, hey, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? Y no reaccionaba, y donde se van acercando a la iglesia, ven que entre unas bancas que estaban ya muy malas y no tenían ya entrada, o sea, no había puertas de entrada, se veía hacia el interior, se levantaron sombras de entre las bancas. Y entonces empezaron a gritar. Ellos no se imaginaron que fueran así algo como demoníaco. Creían que eran personas sin hogar. Y le gritan de que no te metas, no te metas. Y el tipo empieza a gritar y empieza a actuar como loco. Entonces tienen que ir corriendo y lo detienen. Las sombras empiezan a moverse de un lado a otro y empiezan a caminar hacia ellos. Les empieza a dar muchísimo miedo todo. Se regresan corriendo y empiezan a gritar, arranquen, pero pasó, hay un intermedio ahí, que no sé exactamente cuál es el momento, que traen cámara en mano y donde la prenden, la batería está al 100 y se baja a 0. O sea, al instante. Eran cosas nuevas, o sea, todo lo habían tenido para esa situación. Le cambian pila y otra vez 100, baja a 0. Bueno, pasa toda esta situación, van hacia el vehículo, arrancan el carro, el chavo está como loco, está aventando espuma, dice puras sandeces. Tienen que llevarlo con un exorcista, no hace nada, el exorcista, no, hasta donde entiendo, no era o sea, era un exorcista, lo llevaron con un sacerdote. El sacerdote no supo ni cómo atenderlo. El chavo no se graduó, terminó una institución mental y hasta el día de hoy ahí sigue. Y ya, tronó. Entonces, existen lugares a los que yo digo que es como, por ponerle un nombre, contaminación, y pasan situaciones que no necesariamente vas a tener las herramientas para poder salir adelante. ¿Sabes qué me impresiona más? Que me lo diga una persona que sabe de psicología. Es que uno sabe normalmente de este tipo de cuestiones de sugestión y normalmente personas como tú que siempre fueron como tal vez más analíticas, igual por todo lo que estudiaste y demás, dicen Ujú. como, "Ay, probablemente tenía algún tipo de trastorno que se desencadenó por algo más y entonces por eso está." Pero el hecho de que menciones esto a mí me parece muy fuerte, justo relacionándolo un poco con las víctimas del podcast, que han sido personas que escuchan tu podcast, parte de la Sí. familia nocturna, que ha escuchado tu podcast y que les ha ocurrido cosas paranormales. O sea, yo, la verdad, te voy a ser sincera, no es como que me haya pasado algo paranormal, pero lo he buscado. Lo he buscado, Ya. pero no me quiero morir de miedo. O sea, no, o sea, es si, o sea, si yo le dijera al fantasma, o sea, asústame, o sea, y ha pasado, o sea, de hecho mis sustos han sido como muy
chiquitos. Y yo le agradezco al Ok. universo que sea así porque digo, gracias por demostrarme que sí existe esto y por no espantarme de verdad. Porque Ajá. sí, a Ajá. veces como creadora de contenido, a veces estás viendo historias e historias e historias y te lo cuento la verdad, yo he perdido cierta sensibilidad en el sentido de Sí. que ahora las Sí. películas de terror ya no me dan miedo, ya no todos Claro. los relatos me Claro. dan miedo. Y otras personas que me dicen, no, no, está horrible ese relato y yo... Sí, está tan horrible, pero creo que he perdido esa sensibilidad y cuando escucho de repente capítulos como los tuyos, que hay historias en donde digo, wow, o sea, me quedo bastante impactada. De hecho, Sí. hasta hay un capítulo maldito en tu podcast. O sea, Ah, sí. hay, Ah, hay una sí. cosa impresionante alrededor de las víctimas del podcast que son oyentes justamente de Hablemos de lo que no existe, que mientras escuchan el podcast les sucede algo paranormal o algo por el estilo. En este sentido, ¿cuáles han sido esas historias que tú crees que han marcado más tu podcast? Que tú las hayas escuchado y dijiste, ah, caray, esta historia está muy impactante. Fueron, o sea, creo que son 3 y son los episodios de Ángeles Caídos. Este, los 3 episodios de Ángeles Caídos están muy fuertes. No, los números de audiencia no lo van a, o sea, no reflejan lo que está pasando y eso me alegra porque no creo que sean temáticas que se tengan que tomar propiamente como, como espectáculo. Eh, claro que me encantaría que tuvieran muchas vistas, pero la verdad es que prefiero que no. Siento que las personas que van y los ven se dividen en dos. Los que han vivido cosas y como que están buscando resonar en el tema, y me han llegado muchos que a raíz de Ángeles Caídos dicen, me está pasando algo similar. Y ahí es donde, ok, eso me da gusto para que puedas hacer algo. O sea, para que te puedas mover, que no te quedes estancado y esperes que las cosas cambien por sí solas, porque a veces no va a pasar. Necesitas empezar a hacer cosas tú, necesitas tener como determinación. Pero hay otro grupo que es muy morboso y lo que quiere es tener una experiencia paranormal. Y yo no les recomiendo ese episodio porque trae una carga. ¿Te pasó algo escuchándolo? Terrible. Es que justamente es a lo que voy. O sea, yo siempre he pedido que si me pasa algo paranormal, no sea realmente algo muy fuerte. O sea, me han pasado cosas extrañas como que, no sé, o sea, cosas chiquitas de pasos, pero es el episodio de Rocks, ¿no? Ah, bueno, Rox, digamos que no lo tengo como Ángeles Caídos, o sea, la grabación estuvo tremenda el día que estuvimos platicando y su relato estaba cargadísimo lo que le sigue, que es el de Octavio. Porque yo intenté terminarlo, o sea, y de hecho me pasó Sí. algo muy interesante, o sea, justamente lo estuve escuchando Ajá. toda la semana pasada, y digo que lo estuve escuchando toda la semana pasada porque no pude terminarlo, o sea, no pude terminarlo en el sentido de que la computadora hacía pum, Sí. Sí. y yo decía, No hace sentido. ¿cómo? O sea, y lo volví a poner, y volví a prender la computadora, y pues normalmente yo estoy editando, y entonces pues estoy escuchando, entonces estoy, y pum, y digo, ay, otra descarga, bla, 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 lo vuelvo a poner, pum, ahí dije, ya, ya. Y lo intenté varias veces. Lo peor de todo es que dije, a ver, me estoy sugestionando. Lo puse otro día, al día siguiente. Y yo dije, ya. O sea, la vida me está diciendo, no Y lo escuches. Y yo sí, entendí el mensaje y sí. dije, ya, ya, ya se lo vuelvo a escuchar. Ya la vida me va a decir, te estoy diciendo que no lo escuches. O sea, pero no sé, no sé, no sé. Fíjate, quiero hacer un paréntesis porque lo que acabas de decir se lo recomiendo a todos. Yo creo que hay diferentes tipos de mensajes. El mensaje número 1 es cuando te lo están quitando. Y si te lo están quitando y ya van 2, 3 veces y no es coincidencia, no le busques. No le busques. O sea, bríncate el episodio. Hay muchos. Y te vas a divertir, y la vas a pasar muy bien y te van a dar miedo. Pero bríncate ese. O sea, por algo se te está quitando. Yo sí creo en eso bien cañón. Y el otro es que ten cuidado si te lo están poniendo. Si te lo están poniendo, la señal es peor que si te lo quitan. En la una te están cuidando, en la otra te están exponiendo. Entonces, ya me han tocado casos de las víctimas del podcast que se los ponen y las cosas en la casa no empiezan a ir bien. Y ahí yo les digo, es que no lo veas. O sea, si te lo están poniendo, apágalo, quítalo, cámbialo, descansa, deja de ver el podcast una temporada. O sea, no es cualquier cosa. Ese tema
No es espectáculo, es un tema muy fuerte. Y si te lo están poniendo es que tal vez en donde estás o tu historia o personas alrededor tuyo sin que tú sepas están pasando por algo o pasó algo ahí o ahí hay algo. Y estas cosas como digamos que resuenan. Entonces es un tema bien difícil de abordar porque no me gusta mandar mensajes de pánico, pero digamos que es tomen precauciones. Sí, pues por supuesto. O sea, tú podrías decir que el de Ángeles Caídos es el relato que más te ha impactado en toda esa trayectoria del podcast. Es que dividamos historias, o sea, historias de miedo, hay un chorro. Las del cazador, qué bruto. La de Roxana de Octavio, no manches. Gente cercana que me ha contado cosas que le ha pasado, me pone la piel chinita y se me hace muy escabroso. Pero en Ángeles Caído es la energía que tiene. Es otra cosa, no es el relato. La historia te puedes decir, ay, hay historias mejores. Sí, y qué bueno que estás diciendo eso porque significa que esa sensibilidad tuya ahí no conectó. Pero las personas que tienen sensibilidad, ese relato les hace estragos porque trae algo. Y es porque probablemente tiene que ver con una entidad de ese tipo. Son fenómenos muy extraños. ¿Crees que estas, o sea, eso me parece muy curioso justamente esto que mencionas, Ujú. que hay veces en que el capítulo te lo ponen y te lo ponen y te lo Sí. ponen? O sea, de estas víctimas del podcast, me imagino también Ujú. que has recibido historias que te impresionan bastante. Sí, No sé si sí, nos podrías contar alguna de ellas, que con la gusto, verdad, con gusto. impresionantes. Sí, de víctimas del podcast primero, ocurrió a raíz de Ángeles Caídos uno. No teníamos, o sea, el tema fue que sale el episodio y a la semana me empiezan a llegar DMs de Instagram, puros mensajes privados. Hoy estaba viendo tu capítulo y me pasó eso. Estaba viendo el capítulo y yo al principio decía, son puras sugestiones, es todo, ¿no? Pero comienzan a ponerse episodios, o sea, más bien, comienzan a ponerse anécdotas muy pesadas, muy raras, demasiado elaboradas como para hacer una historia inventada. Y empiezan desde el, las últimas 3 noches, he estado en mi cuarto y me duermo, yo tengo una rutina, cierro la laptop, apago el celular, no me gustan luces, cierro la puerta y de repente a las 3 de la mañana está a todo volumen mi laptop abierta en el capítulo de Ángeles Caídos. Después es de que voy, la apago y al día siguiente me pasa lo mismo y me ha pasado lo mismo. ¿Qué hago? Y yo, pues quítalo de ahí, quítale la batería a tu laptop, o sea, y duérmete, pero no lo veas. Otro fue el de la chica que hace un maratón y remata con Ángeles Caídos. Hace todo un maratón y se agarra un montón de episodios y ella está bien, Mala remato. idea. La Sí, peor idea que se te ocurrió, hermano. sí, totalmente, totalmente, totalmente. Es que hay varias historias y son parecidas porque ocurrieron en pareja. Una de ellas, el, esta chica, el esposo había salido de cuestiones de viaje de trabajo y el día en el que él llega a la casa, ella se está, o sea, coincide que está terminando el maratón que había hecho y está en Ángeles Caídos, está en el baño, se está dando una ducha, trae estas bocinas que se ponen ahí y se pueden estar escuchando, que son como contra agua, y entonces ella está escuchando en la ducha el episodio, se está bañando, súper metida, no escucha que nadie llega a la casa, o sea, está totalmente metida en eso. Y entonces empiezan a sonar gritos en la casa y es el esposo y le está gritando por ponerle un nombre, Minerva, 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 ábreme, ábreme, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Y entonces ella, no, pues se pone con los nervios de punta, ¿qué pedo? ¿Qué pasó? Y así abre no sé, ni se cuida, no, abre todo, ¿qué pedo? ¿Qué pasa? Y el güey donde la ve, no mames, ¿qué te pasa? ¿Por qué estabas llorando? Y ella, ¿quién está llorando, güey? Estaba escuchando aquí el radio y, ¿qué pedo? No, y ya le empieza a narrar de que, oye, es que yo abro la puerta de la casa y empiezo a escuchar un lamento de una mujer que está gritando, llorando de dolor y creía que te había pasado un accidente. Entonces subí las escaleras, no me estás respondiendo, te estoy gritando desde hace rato, creí que te habías caído en el baño. Y ella, güey, yo estaba escuchando el radio nada más. Entonces fue ellos como, ok, vamos a dejar de escuchar una temporada. Y me dice, ya no volvieron a pasar cosas. Otra situación de ese tipo, tiene un esposo muy sensible, otra chica, súper, súper sensible a situaciones de este tipo, de tipo sobrenatural. Entonces el esposo le había dicho desde hace mucho, oye,
no veas terror, no hagas este tipo de consumo porque neta cambia la vibra de la casa. Y ella, puro rollo, o sea, tú eres puros cuentos, te da miedo y es todo y te inventas todo eso, ¿no? Y ella no le constaba que él fuera sensible, le consta por el podcast. Lo que ocurre es que ella, sin decirle nada, se pone con audífonos a escucharlo y se sale a la sala diciéndole que tiene insomnio y se pone a verlo en las noches un buen rato y empieza a hacer un maratón. Entonces un día, ya pasa un ratito, como una semana o dos, y llega él y dice, oye, quiero hablar contigo. ¿Qué pasó? Has estado escuchando cosas de terror en la casa, ¿verdad? Y ella, ¿por qué me dices eso? Me dice, ¿sí o no? Porque dices que ya van 2 ocasiones que hay una sombra que se para así en la entrada del cuarto y se me queda viendo. Dice, y esas cosas pasan cuando algo se mueve en el lugar. ¿Has estado viendo cosas de terror? Y ella, güey, pues se me fue la sangre al piso. Y hubo otra que es, llega esta chava, esta chica, es otra persona que consume el podcast, otra de la familia nocturna, llega al cuarto, a su habitación, está su pareja ahí y lo nota que está muy nervioso. Y le dice, oye, te noto extraño, ¿qué pasa? Me dice, te voy a preguntar algo, pero contéstame con toda la honestidad. ¿Es la primera vez que entras al cuarto en la última hora? Y ella, sí, ¿por qué? Dice, porque estuve platicando contigo como 5 minutos y después me di cuenta que no eras tú. Y todos han sido a raíz de estar viendo o maratones o el episodio de Ángeles Caídos o así. Pero son contactos que ya están muy heavy. Híjole, narrador, qué fuerte. No, es que podríamos estar platicando aquí Uf, de mil historias de terror, paranormal, encuentros, pero la verdad quiero guardar esa plática para otros episodios. ¿Qué dices? con gusto, con gusto. Otras veces regresas por acá. La verdad, muchas gracias por habernos contado estas historias. De todas maneras, allá nos vemos en tu canal ahorita, pero la verdad estoy muy impactada justamente porque efectivamente este tema de personas que de repente hablan con otras y que te das cuenta de que no era esa persona y que hablaron alrededor de 5 minutos, eso a mí me aterra. O sea, es de esas veces, narrador, y te he de ser bien sincera, en las que vuelvo a creer en que todo esto, en que todo lo paranormal, supernatural, extranormal, lo que sea, existe. Porque me parece tan interesante cómo muchas historias tienen conexiones y que no se conocían. Personas que no se conocían tienen historias tan parecidas y digo, algo hay Sí. algo ahí, no sé. ¿Tú qué piensas? Sí, sí, sí. Definitivamente el porcentaje de historias verídicas son pocas, pero gracias al Internet y gracias a que las personas nos cuentan los relatos que han vivido, puedes ver que no es tan pequeño ese porcentaje, sí en relación a la población total, pero sigue siendo una cantidad enorme y hay muchas cosas que se repiten, muchos patrones que dan vuelta. Y hay, cuando hablas con personas que han sido víctimas de este tipo de hechos, una cosa es que escriban el relato y notas en el relato ciertos detallitos, tú también, ¿verdad? Y hay cosas que dices, esto es real. Y después, cuando hablas, a veces no, o sea, dices, no era real. Y en otros casos, hay ciertas cosas que las personas, no lo voy a decir aquí obviamente, pero no lo pueden manejar. Y se nota. Y cuando me están narrando cosas es como, ok, tiene todos los signos de haber vivido algo de este tipo. Entonces sí, yo creo firmemente en esto. No creo en todos los relatos, definitivamente. Pero creo en esto porque lo he vivido, porque he conocido personas que lo han vivido y porque estoy en contacto con personas que se dedican a estar mucho en este tema. Y sí, a todos los que hemos estado aquí, o a la gran mayoría, nos han pasado situaciones bastante extraordinarias. Situaciones que no deberían de existir, se supone. Se supone, hablemos de lo que no existe. Es que te invito a que hablemos de lo que no existe, querida Mar. Perfectísimo. Muchísimas gracias, querido César. Ah, espera, por andar por acá. Una última pregunta pequeña. Claro, con gusto. ¿Has escuchado acerca de los icebergs? Sí, 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 que es como el equivalente a un top, pero que va haciéndose cada vez más denso. Digamos que en unos 50 años existe un iceberg de los podcasts. Así Ajá. que si hubiera
un nivel, el más de abajo, de hablemos de lo que no existe, ¿qué te gustaría que fuera esa leyenda urbana acerca de tu podcast? ¿Pero en leyenda urbana o en realidad? Leyenda urbana, que tú dijeras, estaría buenísimo que este fuera el nivel del iceberg. El último, así está, hablemos de lo que no existe. Ay, 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 ay. ¿Cuál sería una buena leyenda? Uf. No, mira, o sea, hay una que instantáneamente me brincó, pero ni siquiera la voy a mencionar. No, ese sería como un no, porque no estaría feliz. No estaría feliz. Por ahí va, por ahí va. Pero el iceberg que sería más fuerte es no hagas maratones, porque si lo haces, tu casa va a quedar infestada. Chulada, chulada de nivel. Muchísimas gracias, César, por haber estado por acá. Muchas gracias, narrador, por tu tiempo, por contarnos, por compartir con la comunidad de Remanchados y muchas gracias a la familia Nocturna que vino acá a ver tu episodio. Ay, Mar, un abrazote a ti y a toda la comunidad de Remanchados. De nuevo, muchas gracias por haberme invitado. Espero que le hayan pasado también como yo me la pasé, porque con Mar pues, se la pasa uno muy a gusto. Te mando un abrazote. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por haber visto el episodio. Ya saben, váyanse para allá, hablemos de lo que no existe. Te encontramos así en todas tus redes sociales, ¿verdad? Todas las redes sociales, hablemos de lo que no existe y Crónicas del Narrador. Ahí van a encontrar el material que tiene que ver con todo esto paranormal. Vayan por allá a seguirlo y le dejan un comentario. Venimos de la comunidad de Remanchados con todo el cariño, con todo el amor y sin más que decir familia, me despido. Espero que tengan una excelente noche y que sobre todo no vayan a ver el episodio de Ángeles Caídos o algo malo, muy malo les puede ocurrir. Hasta la próxima. Y la sonrisa malévola. Buenísimo.